Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar hoy acá en uno de los eventos que integran esta parrilla programática de Reconecta Diseño, una actividad que hemos emprendido este año 2022 después de la presencialidad, de la vuelta a la presencialidad, y en un sinfín de actividades que pensamos desarrollar al interior de la facultad. Tenemos otras que nos reconectan también con nuestros ex estudiantes, ex alumnas, profesoras también que se encuentran fuera de Chile y que queremos invitar a conversar y saber cómo es esto de estar viviendo fuera del país, estar trabajando a distancia, muchas veces en forma híbrida, y cómo es ser diseñador industrial ex-FAU o diseñadora gráfica también, en este caso con Ingrid, compartir un poco sus experiencias. Yo le voy a presentar hoy día, vamos a partir con Ingrid Calvo. Ingrid Calvo es diseñadora gráfica de la Universidad de Chile, egresó ya por ahí el año 2009. Conversábamos delante de cómo pasa el tiempo. Hoy día Ingrid es doctora en Design Research del Politécnico de Milano y partió el vuelo el año 2017 cuando fue profesora invitada en la Universidad de Venecia. Posteriormente se engolosinó con la estadía en Italia y se proyectó en su doctorado en color, siendo hoy día nuestra máster en color dentro de la FAU, lo que nos enorgullece profundamente. Es investigadora en el campo del color, desarrolla metodologías para el estudio de la enseñanza y la aplicación en diseño, que es parte de lo que nos va a comentar hoy día, la arquitectura y el arte, con relación en otras disciplinas y cómo son los estudios visuales y curatoriales. Vamos a darle paso a Ingrid para que nos cuente un poco de su vida, de su historia, de cómo ha sido este andar por acá. Estamos dándole también la bienvenida a Giancarlo, que está en este momento en Inglaterra, y Macarena, que está en Irlanda. Están todos por allá en el otro lado. Así que vamos a partir con Ingrid y luego nos vinculamos con Maca y con Giancarlo. Les pido, para que pueda correr mejor, a lo mejor, si quieren apagar un poco la cámara y silenciar, y las preguntas o consultas las podemos hacer en el chat. ¿Vale? Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este panel. Voy a compartirles mi pantalla. Así les muestro un poco más de qué es lo que hago y qué es lo que he hecho desde que me encuentro también trabajando en el extranjero. Creo que ahí debería verse, ¿cierto? ¿Me hacen un ok? ¿Sí? ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, como parto por los títulos, como es formal, ¿cierto? Como de manera más formal, ¿cierto? Como decía Paola, actualmente soy doctora en investigación en diseño, título que obtuve en el Politécnico de Milano este año, así que todavía ahí digiriendo un poco lo que es terminar un proceso tan largo. Estudié también el Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado y estudié Diseño Gráfico en la Universidad de Chile. Para contarles un poco a qué me dedico, qué es lo que hago, quería concentrarme en estas tres cosas que vemos en amarillo, en verde y en azul. Por una parte, en mi rol también de académica de departamento de diseño, realizo investigación aplicada sobre color para la disciplina del diseño, también en conexión con la arquitectura, con otras áreas, con el arte, los estudios visuales y curatoriales. Y esto más o menos desde que ingresé al departamento de diseño por allá en el lejano 2011. Luego, también otra de mis labores académicas tiene que ver con la docencia, tanto en la Universidad de Chile, en la FAU, en las carreras de diseño gráfico y industrial, y actualmente también soy profesora invitada en la Escuela de Diseño del Politécnico de Milano. Y además, de manera, digamos, aparte de la vida académica y también en relación con ello, realizo consultoría de color para el diseño.
lo que afuera de Chile y en algunas otras partes del mundo está empezando a llamarse color design, que es una suerte de subdisciplina del diseño que está creciendo. Y esto lo he realizado también en los últimos años para algunas instituciones culturales, patrimoniales, pero también a nivel privado, empresas. Quería contarles un poco más de cada cosa. En el tema de la investigación aplicada de color para el diseño, he participado en varios proyectos de investigación concursables, financiados de manera gubernamental, ¿cierto? Como son 3 proyectos Fondesit y un proyecto Fondef en Chile, financiados por el CONICYT, un proyecto Minifarb que está en curso y que es financiado por el gobierno italiano, y esto también tiene que ver con parte de la conversación que vamos a tener hoy día, lo que significa trabajar en el extranjero, y actualmente también en curso un proyecto Innovate to Growth del British Council, financiado por el Reino Unido. En paralelo, en algunas labores un poco más directivas que también tienen que ver con mi vinculación con digamos, el área internacional, participo actualmente como miembro del comité ejecutivo de la asociación de investigadores de color más importante en el mundo, la International Color Association, al mismo tiempo también participo del comité editorial de el Journal WOS, Web of Science, de alto nivel, Color Research and Application. También todo esto tiene que ver con investigación también porque un poco la labor que uno desarrolla como investigadora, ¿cierto? Se vuelca también a este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido también el Color Literacy Project que pueden ver a la derecha es un proyecto que busca actualizar las bases de la teoría del color a nivel mundial en todos los áreas de la enseñanza, desde el kinder al doctorado, y ese también es un proyecto importante en el que me toca trabajar con otras 10 personas que se encuentran repartidas también por todo el mundo. Y abajo vemos también que después de mi proyecto de doctorado, ¿cierto? Estoy desarrollando un itinerario formativo para entender qué es lo que es el conocimiento de color que se necesita para el diseño, para las necesidades actuales del diseño, y eso, si quieren saber más, también lo pueden ver en Instagram en Color Training. En lo que respecta a docencia y capacitación, en mi labor más de docente, ¿cierto?, de profe, en general, desde todos los años que estoy en la FAU, he desarrollado metodologías para el aprendizaje y enseñanza del color en varios niveles. Esto me ha llevado a ser profesora de pregrado y posgrado en nuestra facultad, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y además en pregrado y en posgrado, también a nivel doctoral, estoy haciendo alguna parte de docencia, ¿cierto?, en el Politécnico de Milano. Pero también por afuera, ¿cierto? Porque el color también es una cosa que se enseña poco en el diseño y se necesita mucho. He trabajado capacitando a profesionales, profesores de diseño, profesores de artes plásticas de colegios, de otras áreas creativas, y esto también a través de cursos, workshops y clases online, que como sabemos, ¿cierto? En los últimos años se nos abrió también esa plataforma y ha sido también súper relevante para poder difundir más lo que es nuestra labor académica, ¿no? Y finalmente, en el tema más relacionado con la empresa, con el mercado, ¿cierto? Con el trabajo más profesional como diseñadora de color, como color designer, he trabajado en diferentes tipos de proyectos para la creación de planes de colores o definición, ¿cierto?, de paletas cromáticas o planes de colores para diferentes proyectos de branding, desde la marca UC en la Universidad Católica, la Viña Conchitoro, también algunas viñas en Argentina, algunas líneas de productos, como lo que estoy haciendo actualmente en vinculación con las bicicletas Bianchi acá en Milán, donde vamos a desarrollar seguramente como parte también de un curso en el que estoy participando, ¿cierto? Vamos a desarrollar toda una nueva línea de bicicletas con la posibilidad de innovar mucho a partir del color. También algo que está como muy actual y que es lo que más se me requiere, digamos, a nivel
nivel profesional en la actualidad tiene que ver con creación de protocolos de gestión del color, esto es cómo las empresas que trabajan y producen color, ¿cierto? Cómo pueden también digamos, minimizar los costos y el consumo y el residuo, ¿cierto? Y ir hacia una mayor sostenibilidad cromática que a veces tiene que ver con aunar las terminologías de los diferentes departamentos de una empresa o incluso algunas cosas relacionadas con accesibilidad, es decir, pensar que el diseño tiene que ser universal y que no todas las personas ven el color igual y de eso nos tenemos que hacer cargo también como diseñadores. Y finalmente, algunas otras cosas que hago profesionalmente tienen que ver con la recuperación e interpretación de patrimonio cromático en barrios y en entidades, ¿cierto? Es decir, a veces las marcas, las empresas, ¿cierto? No saben qué es lo que han trabajado históricamente, ¿cierto? A nivel de color y eso también, esa reconstrucción que tiene que ver mucho también siempre con investigación entre medio y con consultoría, ¿cierto? También es algo que me ha tocado trabajar y es algo bien entretenido y algunas cosas relacionadas también con estudios de la competencia, es decir, qué colores usa la competencia y cómo nos podemos distanciar de ello y sobre todo también temas de captación de tendencias de color o futuros giros, ¿cierto?, relacionados con el color para activar líneas de producción y líneas de producto. Eso más o menos en mucha información en poco tiempo, pero eso es lo que les quería contar de qué es lo que yo hago y le doy paso también a Paola. Aquí les dejo también mis redes sociales si quieren contactarme, escribirme o solo decir hola, estaría bacán. Eso, dejo de compartir. Gracias, Ingrid. Bueno, le damos la bienvenida a Giancarlo Durán también, que estábamos esperando se integrara, que como les contaba estaba en Reino Unido en este momento y por las horas estamos un poco desfasados. Para los y las que vienen llegando, les cuento un poco nuevamente de qué trata este conversatorio que tenemos hoy día. Esto se enmarca dentro de las actividades de Reconecta Diseño, que es una plataforma que se instaló dentro de la facultad y que esperamos se siga desarrollando anualmente en el marco del mes del diseño que organiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y la invitación este año fue a poder realizar una actividad que tal como la hemos llamado, nos convoca con la academia, la disciplina y la comunidad. Son 13 días, se inauguró el día de ayer. Ayer comenzamos con estas actividades que esta semana comprenden los conversatorios, charlas nacionales, internacionales, tanto online como presenciales. La próxima semana vamos a tener una actividad que ya se vincula con la comunidad FAU directamente y donde los estudiantes, los y las estudiantes van a tener las posibilidades de montar una feria de emprendimiento, y posteriormente termina la última semana con una exhibición que es permanente, pero donde podemos seguir compartiendo masterclass, charlas nacionales, internacionales, y donde todo el público, tanto de la facultad como externo, puede venir a visitarnos a este edificio patrimonial ubicado en Marcoleta 250. Y bueno, parte de eso era involucrar, como les decía, y invitar a nuestras exalumnas, profesoras y colegas, compañeros, amigos que se encuentran en estos momentos afuera y nos puedan compartir un poco de lo que ha sido su experiencia, como nos acaba de compartir Ingrid, cuyo trabajo es interesantísimo. Creo que es importante saber también que Ingrid sigue conectada con la FAU, haciendo clases de seminario, título y participando en las comisiones. Y bueno, la esperamos pronto porque sabemos que está a días de llegar también de vuelta a Chile por un próximo trimestre. Así esperamos que sea. Vamos a invitar a Macarena, que es otra de nuestras invitadas, valga la redundancia, la Macarena Espina, que es una reciente, diría yo, ya no tan reciente, diseñadora industrial de la FAU. Ella se tituló a inicios del 2021. En estos momentos, como les contábamos, está radicada en Irlanda, está haciendo un fellow en Atlantic for Equity and in Brand Health y directora del estudio de diseño Viviendo con Demencia y más que sería interesante también ahí que lo cuentes tú un poco, Maca, que esto deriva justamente de lo que haces dentro de la facultad, estando en el proceso de titulación y cómo generan las conexiones que hoy día te tienen en el viejo continente. Así que te damos la bienvenida, Maca, gracias, y te damos un espacio para que nos cuentes en qué estás. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Qué contenta que estoy de poder volver a la FAU, porque la FAU, bueno, siempre está en el corazón.
aunque nos peleemos y nos reconciliamos siempre. Voy a compartirles mi pantalla. Me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Está perfecto, sí. Ahí está Súper, perfecto. Gracias. súper, gracias. Bueno, yo soy Macarena Espina, soy diseñadora industrial, como bien dijo la profesora. Actualmente soy directora en el estudio de diseño Viviendo con Demencia I+D, y también soy Atlantic Fellow for Equity in Brain Health, acá en el Global Brain Health Institute, en el Trinity College de Dublín. Tengo un diplomado en neuropsiquiatría y neuropsicología del adulto y un diplomado en demencias sobre abordaje gerontológico multidimensional. Y bueno, antes de contarles por qué estoy acá y qué estoy haciendo, les voy a mostrar un par de imágenes para que vean qué estaba haciendo en FAO hace un par de años atrás. Este es un proyecto de maquetas y prototipos. Como pueden ver, atrás está el Titanic. Se ve bastante distinto, yo creo, a cómo está ahora. Espero que para mejor, obviamente. Eh, Muy entretenido proyecto de diseño industrial y es bastante diferente a lo que estoy haciendo ahora. Otra de las cosas que me gustaba mucho cuando estaba en la facultad también era modelar 3D. Este es uno de los renders que más me gustan. Por ahí no es perfecto. La tecnología de hace un par de años atrás no era tan buena como la que hay ahora. Avanza bastante rápido, pero a mí me gusta mucho el color. Otro proyecto también de un electivo muy entretenido. Y bueno, después de pasar por todas esas exploraciones entretenidas de diseño industrial, que por cierto todavía las miro con nostalgia porque me gusta mucho el diseño 3D también y construir cosas, pero ya cuando llegué a mi proyecto de título comencé un poco más a explorar el área de la investigación. Desde que estaba en proyecto de metodología de la investigación, creo, que era el ramo, y de ahí hacia adelante comencé a meterme en temas de envejecimiento, ¿cierto? Discapacidad, y así es como llegué a mi proyecto de título a trabajar con personas con demencias. Básicamente lo que hice fue investigar metodologías de diseño para poder aproximarnos a las personas con demencia, porque bien sabemos que las metodologías que nosotros manejamos normalmente podrían quizás no aplicarse a todas las personas por un tema comunicacional y otras barreras, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante comencé a dedicarme más de lleno a esto. Hasta que postulé, bueno, antes de este proyecto que les voy a comentar ahora, hubo un par de pasos más, ¿cierto? Yo comencé a trabajar con la red transdisciplinaria sobre envejecimiento de la Universidad de Chile, entonces ahí mismo comencé a hacer mis redes, a vincularme con gente que estaba trabajando en el área de la demencia, del envejecimiento, gente que estaba haciendo cosas muy interesantes acá en Chile, y así generamos distintos materiales para un poco dar a entender de qué se trata el diseño para personas con demencias, cuál es el potencial que tiene, el impacto que puede tener en la calidad de vida de las personas. Y así es como llegamos al proyecto Corfo el año pasado, eh, que nos permitió hacer la aplicación Viviendo con Demencia, que es como nuestro proyecto estrella hasta el momento, a pesar de que los otros materiales que diseñamos también tuvieron mucho éxito. Pero este es el proyecto en el que hemos estado trabajando el último año, que es la aplicación Viviendo con Demencia, que un poco sintetiza toda la información que ya habíamos estado creando, que yo había estado recopilando desde mi investigación de título, ¿cierto? Y la transformamos en una aplicación que las personas pudieran descargar, que pudiera facilitar un poco la lectura de información, hacer auditorías del entorno, con tal de que las personas después pudieran saber cuáles son los espacios de las viviendas, ¿cierto? Que son un poquito más críticos, que se pueden intervenir primero y cuáles se pueden intervenir después, y así otras características para distintos tipos de usuarios, ¿cierto?
Luego, siguiendo con toda esta creación de redes, ¿cierto? Me empecé a vincular también con gente que estaba trabajando afuera y siguiendo también afianzando mis redes de acá y fue así como llegué a postular a la pasantía, bueno, es una especie de pasantía por ponerlo en simple, pero es un fellowship, que es un programa que forma líderes. En este caso, el Global Brain Health Institute, que pertenece a los Atlantic Fellows, que es una institución, que se dedica a formar líderes en distintas áreas, en total son siete programas. Y yo estoy en particular en el programa que se llama Global Brain Health, Atlantic Fellows for Equity in Brain Health. A veces ya me confundo entre tantos nombres de tantas instituciones. Y bueno, la idea de este programa es formar líderes. En este caso, este año habemos 24, si no me equivoco, líderes de distintas áreas del conocimiento, de distintos países, distintos continentes, que estamos trabajando en temáticas relacionadas a la salud cerebral. Y es muy bonito porque yo en Chile ya estaba trabajando en grupos intertransdisciplinarios, y acá esto ya es como una exageración de todo eso, ¿cierto? Lo que estaba pasando en Chile, porque realmente somos todos de áreas muy diferentes. Hay, bueno, psicólogos, psiquiatras, gente del área de la salud, por supuesto, pero también hay artistas, hay músicos, hay dos directores de cine, hay una nutricionista, estoy yo, que vengo del área del diseño, que podría ser perfectamente el patito feo, ¿cierto? Pero lo bueno es que estamos todos en una situación como horizontal, en el sentido en que todas nuestras áreas son vistas como importantes y un aporte para atacar o hacernos cargo de esta problemática que es tan compleja, ¿cierto? Que es la demencia u otras enfermedades degenerativas o enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Que afectan al cerebro y por lo tanto toda nuestra vida, ¿cierto? Y bueno, todo esto gracias a este señor que aparece acá, que se llama Chuck Feeney, que fue quien fundó los Atlantic Fellows. Él se propuso, era, porque ahora ya no es, ¿cierto? Multimillonario, billonario, estadounidense irlandés, quien se propuso que durante su vida iba a donar toda su fortuna para, en el fondo, crear un mundo mejor, ¿cierto? Y así es como todos estos 7 programas están financiados gracias a la donación de Chuck Feeney, que es un señor maravilloso que todavía no tengo la oportunidad de conocer, eh, pero que sí he tenido la oportunidad de saber un poco más de su vida y de su visión, ¿cierto? Y gracias a él todos nosotros estamos acá, porque de otra forma no sería posible. Y bueno, eso soy yo, eso es todo, no quería alargarme mucho, obviamente hay mucho más que contar. Estamos haciendo varios proyectos interesantes, participando en proyectos acá, allá en Chile también siempre. Y bueno, si alguno de ustedes tiene alguna idea para colaborar o le interesa saber más sobre el programa de los Atlantic Fellows, me puede mandar un correíto, comunicarme, yo siempre estoy súper disponible para colaborar o ayudar, dar indicaciones o hablar sobre diseño para personas con demencia si es que les interesa el tema. Gracias, Maca. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, súper interesante sin duda. Yo creo que los tres, y ahora vamos a escuchar a Giancarlo, pero los tres están haciendo grandes cosas afuera que de alguna u otra forma siguen el espíritu de la universidad y siguen el espíritu de la facultad, que tiene que ver con trabajar en
en lo que de alguna u otra manera se vincula con las políticas públicas, ¿no? La educación, la salud, y lo que ahora nos va a contar nuestro querido colega, amigo, don Giancarlo Durán, quien es diseñador también industrial de la FAU. Un poquito más, vamos de atrás hacia adelante, del 2008 ya, candidato ahora, está haciendo su doctorado en Manchester, especialista senior en transformación del sector público, radicado, como digo, bien hace cuántos años ya, unos 5 años, Yanka. Un poquito más de 4 ya. ¿Cuánto? Un poquito más de 4, te digo. Un poquito más de 4. Sí. Parte del equipo de implementador del laboratorio de gobierno en Chile y ha asesorado a gobiernos en América Latina, Europa y Asia, además de trabajar en organismos internacionales como son la OSD, UN y UNPD. Se traslaba la lengua. Giancarlo, bueno, tengo el privilegio de conocerlo muy de cerca porque se inició en este arte del educar y de querer trabajar siendo estudiante joven, ayudante también, por lo menos conmigo y con otros profesores también. Me enorgullece ver a los tres acá, porque la verdad es que es un privilegio poder ver cómo se esparce este virus FAU en el mundo. Así que, Giancarlo, bienvenido. Espero que estés bien. Yo sé que están todos con los horarios más, ya están allá a las 8 o 9 de la noche, deben ser. Así que les agradezco a los tres que estén hoy día acá con nosotros. Sepan ustedes que si bien acá los chicos y chicas están en clases en este momento, este conversatorio se va a grabar, y ya se los había contado al inicio, se está grabando para poder después difundirlo en el canal de YouTube de Reconecta Diseño, como en el resto de las redes sociales. Así que van a poder ser, y vamos a dejar los contactos por si alguien quiere comunicarse o ubicarlos y preguntarles más de cerca algunos datos. Dale, Yanka, con tu presentación. Gracias. Hola a todas y todos. Gracias por la invitación. Vamos a partir. Asumo que ya se ve la pantalla y todo, ¿no? Ya, me van a disculpar, sí, porque no alcancé a traducir las cosas al español, pero no hay casi nada de texto, así que me pidieron que fuera rápido, así que haré lo más rápido posible. Mi nombre es Giancarlo Durán, pueden llamar Jan. Un poco más sobre mí, soy ariqueño, tengo 38, 35 el pato. Esposo de Fernanda, papá de Mateo y Rafa, dos niños que probablemente, si es que son lo suficientemente gritones, lo van a escuchar porque estamos en proceso de que se vayan a la camita, digo. Soy diseñador de la FAU, tengo un máster también en gestión de la innovación. Actualmente estoy cursando un doctorado, por lo tanto, esa entre paréntesis me dice que puede que llegue a ser doctorado en algún momento, y consultor senior en distintos temas que ya los vamos a ver. Actualmente me encuentro viviendo en el Reino Unido, en la ciudad de Manchester, en la misma ciudad donde hice mi máster entre el 2012 y el 2013, una ciudad que se encuentra al norte de Inglaterra y que se caracteriza básicamente por la historia y el rol relevante que tuvo en la Revolución Industrial. Y hay hartos vestigios de eso todavía. Así que nada, completamente invitados a que visiten la ciudad también. Estos son un poco, esta lámina representa las distintas organizaciones por las que estoy o he estado vinculado y trabajando desde que estaba en la FAO, digamos. Y la siguiente lámina lo que va a hacer es destacar en amarillo las organizaciones en las cuales yo he tenido el rol de diseñador industrial. Voy a pasar a la siguiente ahora. Ninguno. No he trabajado en ninguna de estas organizaciones como diseñador industrial, que es mi título, digamos. Lo que también habla de las ganas, al menos yo tenía, de explorar el rol del diseño en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos del hacer. En los ámbitos donde he estado trabajando, me puse a crear una lista y era un poquito larga, así que voy a mostrarle un poco las cosas los ámbitos, de nuevo.
en los que me he desempeñado yo creo que el último año. Primero que todo, la transformación del sector público, el concepto de transformación del sector público, que básicamente es mi tesis doctoral, un poco, generar un poco de teoría al respecto en base a casos empíricos. Ese ha sido mi foco últimamente, en los últimos 4 años. Innovación en distintos aspectos, desde lo social, lo público, la innovación en servicios, la innovación en organizaciones. El diseño de experiencia de aprendizaje, que es una pseudodisciplina que he venido desarrollando, yo creo que ya es en los últimos, desde el 2013, por ahí, en donde ocupo, la idea es ocupar como design approaches, aproximaciones al diseño para las experiencias de aprendizaje. He trabajado harto en desarrollo de liderazgo, específicamente en líderes del sector público, tanto en Inglaterra como en Escocia. He trabajado también en temas de diseño organizacional, que también es una subdisciplina, podríamos decirlo, del diseño, que tiene que ver con diseñar organizaciones y la forma en que las organizaciones cambian y se comportan. He trabajado también en temas de diseño de servicio, que, bueno, su nombre lo hice. Me he estado metiendo también últimamente en temas de storytelling o generación de narrativa y cómo la narrativa puede ayudar a enganchar de alguna forma emocionalmente también con audiencias, pero también incluso ocupar el uso de narrativa para medir impacto cualitativamente, cosa que en innovación es re importante, además del quanti, pero la narrativa como herramienta para poder medir impacto a nivel cualitativo, y claramente también la investigación de usuario, que la investigación y entre paréntesis de usuario, que desde el diseño lo he tomado del diseño de servicio, en verdad, en todas estas subdisciplinas, digamos, y además de la investigación que estoy haciendo en mi doctorado. Yo creo que voy a dejar más para las preguntas y la conversación. Aquí está mis redes sociales, o sea, mi Twitter, que lo ocupo harto, y mi correo. Así que nada, gracias por la invitación nuevamente y vamos con las preguntas, yo creo, ¿no? Gracias, Giancarlo. Bueno, invitamos a Ingrid y a Macarena a que conversemos un poco ya de una manera más informal. Ya vimos las presentaciones y en qué está cada uno y qué los llevó de alguna manera a estar allá hoy día. Pero quisiera saber yo, si tuvieran que darle, porque lo que nos están mostrando ustedes hoy día es una tremenda posibilidad que cada uno y cada una buscó y persiguió y finalmente concretó. ¿Cuán difícil es llegar a salir desde la facultad? Porque yo creo que muchas chicos y chicos hoy día se preguntan, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo me visualizo? Y parte de lo que nos provocó esta pandemia fue como la hiperconectividad a una plataforma virtual que a veces nos hace parecer o pensar que con la pantalla basta, pero tomar la decisión de salir de Chile y buscar un nuevo destino afuera ha sido complejo, ha sido difícil, me imagino que en muchas áreas lo son, pero desde el punto de vista de la disciplina, de lo que cada una y cada uno forjó, digamos, su área profesional. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podrían compartir ustedes? ¿Es complejo? ¿Se les hizo fácil? ¿Cuáles son aquellos tips de alguna manera que uno les podría dar a las y los chicos que en este momento están estudiando en la facultad? Dejo abierto el micrófono para que podamos compartir. ¿Quién parte, chiquillas? Parta usted, pues, profesor. Dale nomás, Giancarlo, dale nomás. Profesor. ¿Sabes que yo sabía que iba a empezar con esta pregunta? Yo creo que es natural, ¿no? Y sabes que lo primero que cuando estaba pensando antes de que comenzáramos, yo creo que lo primero que es importante decir, al menos en mi caso, es que es un privilegio, partiendo.
y hay que enmarcarlo como tal. Y hay que Recording in reconocer progress. que hay que reconocer que no, lamentablemente no todos tenemos el privilegio de poder hacer este comillas sueño de vivir fuera y de ejercer afuera de forma ágil, digamos. Y cuando hablo de este privilegio de forma ágil, hablo de lo primero como el red tape que se dice en inglés, ¿no? Que es como la primera barrera del tema migratorio, básicamente. Y lo bueno es que como país tenemos muy buenas políticas públicas con ciertos países para poder acceder a ciertos beneficios de poder vivir y ejercer afuera. Pero sin duda quienes tenemos la suerte el privilegio, nuevamente, más que suerte, de tener ciertos beneficios asociados a nacionalidades, a doble nacionalidad, o qué sé yo, claramente lo hace más fácil, lo hace más ágil. Porque al menos hablo de aquí desde el Reino Unido, el trabajar para el Reino Unido, sobre todo ahora post-Brexit, es cada vez más difícil. Y el proceso demanda un papeleo interno por parte de la organización en la cual que tú quieres trabajar, que al final tiende a que quieran preferir a alguien de adentro, más que invertir en darle sponsorship, ¿cierto?, de visa a una persona afuera. No quiero sonar negativo, sino más bien realista, y por eso le llamo privilegio, ¿cierto? Pero por otra parte, yo creo que una de las cosas que a mí me ha facilitado un montón, y lo vi desde que hice el máster, es como una suerte de tratar de ser Recording stopped. de tratar de ser consistente en mi desarrollo profesional, como en esta suerte de carrera, ¿no? Carrera profesional, en términos de, por ejemplo, si tú quieres postular una beca o para hacer un programa de posgrado afuera, creo que una de las cosas que más se valora es que esa consistencia, ¿cierto? Que existe un hilo conductor claro y que básicamente, en mi caso, que fueron becas Chile, el país vea en ti un activo, ¿cierto? Una oportunidad de invertir porque claramente estás comprometido al respecto, ¿cierto? En X, Y o Z ámbito. Son las dos cosas que se me ocurren así como a la rápida. Gracias, Giancarlo. Yo creo que tú acabas de dar en el clavo con respecto a este mito de alguna manera que se ha instaurado dentro del país, dentro de lo que es la academia, lo que el vínculo con las becas Chile, que tiene que ver con que mucha gente postula las becas y definitivamente muchos de ellos no vuelven o muchas de ellas no vuelven. Y posteriormente, claro, se produce como un vacío, ¿no? Siempre se dice que Chile es un excelente exportador de cerebro y en el ámbito, sobre todo en las ciencias más duras, son pocos los que deciden volver porque obviamente ven otras posibilidades y también yo creo que es muy atractivo trabajar sobre esos escenarios que tú mencionabas, que a veces se nos hace más complejo acá. Pero me gustaría escuchar a Ingrid y a Macarena, cuán complejo creen ustedes también, con lo que decía Giancarlo, estos privilegios, ¿no? Que de alguna u otra forma se les dan o se les han dado o ustedes mismos han logrado y ustedes mismas han logrado alcanzar. Sí, voy a seguir yo, Maca, después te dejo a ti. Sí, yo estoy bastante... Hola, Giancarlo, no nos vemos hace caleta de tiempo. Yo también estoy de acuerdo con Giancarlo, porque yo creo que escuchándote también es cierto, o sea, yo creo que uno como inmigrante, yo también tengo el sobre privilegio de tener un pasaporte por familia, ¿cierto? Un pasaporte europeo, por lo tanto hablo desde la comodidad de no haber tenido que vivir lo que se vive realmente como chileno, lo he visto en otros amigos, ¿cierto? Que han llegado acá y han tenido que hacer 20 veces más papeleo que yo. Pero eso es un documento que sirve para la parte como burocrática, pero creo que igual como
extranjero, como migrante, tú siempre tienes que demostrar más, siempre se espera de ti que demuestres más, porque como decía Jan, existe un poco como esa facilidad, ¿no? Esa comodidad de decir, ¿para qué voy a contratar a una persona que más encima no es madre lengua, ¿cierto? Del lengua madre del lugar donde estamos, ¿cierto? O que a lo mejor va a tener problemas de papeles, o que a lo mejor se va a querer volver a su tierra, etcétera. Entonces, yo creo que por una parte, más allá de lo que se podría pensar, de que uno parte de Chile, deja todo y se viene de vacaciones a Europa, hay varias cosas que, al menos en mi caso, en Italia, ¿cierto? Hay varias cosas que en diferentes niveles de la sociedad uno se da cuenta que tú siempre tienes un estatus de migrante y eso se te recuerda en muchas cosas, cotidianamente, creo. Pero por otro lado, yo quiero aportar como la parte más optimista, sobre todo pensando en que en el público que nos pueda estar escuchando o que nos vaya a escuchar, ¿cierto?, puedan ser estudiantes todavía de la FAU. Yo creo que todo eso, toda esa dificultad o todo eso complejo, ¿cierto?, más que quitarles las ganas de salir o de experimentar o de explorar o de ir afuera, yo creo que se balancea, se pone en la balanza, ¿cierto? Y al final el tema de la pasión por lo que uno hace tiene mucho y al final es eso seguramente lo que nos lleva a tomar estas decisiones que pueden ser más complejas, ¿cierto? Como dejar amigos, dejar familia, dejar todo lo que uno conoce y partir a otro país donde, imagino nosotros tres que estamos presentes en la llamada hemos tenido que aprender o perfeccionar otro idioma, ¿no? Y por lo tanto, para dar digamos, desde mi opinión personal y desde lo que fue mi experiencia también, y creo que también en esto se conecta un poco con lo que contaba la Maca, mi pasión por el tema del color y mi trabajo con el tema del color partió dentro de la FAU. Cuando yo tenía que hacer mi proyecto de título, me encontré con esta tremenda necesidad que existe en la disciplina del diseño de estudiar más el color, de entender su complejidad y de utilizarlo o de aplicarlo en el mejor modo, ¿cierto? Para todas las dimensiones que nos podamos imaginar, para todos los diferentes ámbitos de la sociedad en los que nos podamos imaginar. Y eso que me llegó casi, digamos, un poco como ese interés por el color me llegó casi al azar, como una de las materias que exploré, me llevó desde ahí, desde la FAU, desde apasionarme con eso, a proyectar un proyecto de título sobre el tema, a proyectar un proyecto de magíster sobre el tema, a proyectar un proyecto de doctorado sobre el tema. Entonces, de alguna manera, a pesar de que pueda parecer que el salir para afuera o el hacer otras cosas a altos niveles, como a lo mejor lo que está haciendo, lo que hace Giancarlo, ¿cierto? Y lo que hacemos los tres en general, puede partir de una pasión o de un interés o de un gusto que uno tenga particular dentro de la carrera. Tiene que ser también uno como dispuesta o predispuesta, ¿cierto?, a llevarlo adelante, a hacerse cargo. Muchas de las temáticas que nosotros tres trabajamos, imagino, tienen que ver con un vacío y con poca gente que se dedica a eso y que le da, ¿cierto?, su tiempo y su energía a eso, y encontrar un poco como esa perfecta mezcla entre lo que te apasiona y lo que falta, yo creo que al final te da satisfacciones que al final es lo que te permite de seguir en el fondo llevando adelante esta situación de estar lejos, de estar solo, ¿cierto? De repente, y de como remar contra la corriente tantas veces. Por lo tanto, yo creo que se puede explotar, digamos, una pasión que uno encuentre dentro de la carrera, dentro de la universidad, a partir de la conversación con algún profesor, a partir de algún curso, a partir del proyecto de título, y eso te puede, al menos como fue en mi caso, potenciar y lanzar a una carrera que en mi caso ha tenido 13 años de trabajar en esto. Y una última cosa para dejarle la palabra a la Maca, le voy a copiar a Giancarlo la cosa que mostró de los logos, porque yo en todos los trabajos que he hecho tampoco nunca he trabajado como diseñadora gráfica. Así que, pero efectivamente ampliando un poco los horizontes de lo que entendemos como diseño, también es donde podemos encontrar algunos otros lugares para desarrollarnos profesionalmente, seguramente. Eso. Gracias, Ingrid. Ya les voy a hacer una segunda pregunta que justamente se vincula con lo que acabas de decir. Yo creo que es maravilloso escuchar y creo que ese es un tremendo legado para las y los chicos que nos pueden escuchar,
que tiene que ver con que la pasión que se siembra dentro de la academia, cuando estás dentro de la academia, a veces uno cree que solamente queda ahí, ¿no? Y posteriormente te ves en otro lado o no tienes la capacidad de proyectarte en otro lado. Y yo creo que aquí nos encontramos con 3 personas que abrazaron algo en un momento y fueron, como dicen los españoles, a por él, ¿no? Y eso los tiene hoy día donde están. Y ojalá los traiga de vuelta también. Eh, Vamos a darle el paso a la Maca para que nos cuente un poco más también sobre esto que estamos conversando con Giancarlo y con Ingrid. Dale, Maca. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Perfecto. Ah, ya, sí, no sé qué está, mis audífonos están funcionando pésimo. Sí, una de las cosas súper importantes que mencionaba Ingrid, y que a mí justamente en FAU también me preguntaron hace un tiempo atrás cuando salió la noticia de la APP, qué sé yo, me hicieron una pequeña notita, y yo contesté algo parecido, que es en el fondo encontrar algo que realmente te guste mucho, 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 ¿cierto? Y explorarlo y ver cuáles son las alternativas para desarrollarte en espacios en donde no hay mucho desarrollo. Yo creo que eso es súper importante porque ahí uno comienza a producir valor eh, por sí mismo, ¿cierto? Y también otra cosa súper importante es crear redes, sobre todo para aquellas personas que no venimos del privilegio, como decía Ingrid, de, no sé, contar con un pasaporte europeo, ¿cierto? O tener lucas para irte y hacer un magíster, ¿cierto? En cualquier parte del mundo, o a vivir un año afuera y descubrir tu vida, ¿cierto? Eh, Hacer redes dentro de la universidad, yo creo que de eso se trata. Yo ahora que salí, me doy cuenta que la universidad de eso se trata. O sea, uno va a aprender, uno obviamente va a formarse, pero creo que una de las partes más importantes es las redes y las conexiones que uno crea con otras personas, ya sea compañeros, ya sea profesores, personas que uno conoce haciendo actividades extracurriculares, ¿cierto? Involucrándose en política, un montón de otras cosas. Entonces, en mi caso, y que puedo decir desde mi experiencia, a mí lo que me ha permitido estar acá han sido esas dos cosas. Primero, encontrar un nicho, algo que me apasiona y en el que yo veo un futuro, ¿cierto? Y algo en lo que puedo aportar. Y segundo, construir y mantener buenas redes de contacto, en el sentido en que no solamente uno está requiriendo siempre cosas y pidiéndole a tus mentores en el fondo cosas, sino que uno también retribuyendo y trabajando en conjunto, aportando también y nutrir, como hacer redes, redes bonitas, ¿cierto? No solamente como para aprovecharse de gente, a eso me refiero, sino que construir cosas en conjunto también. Yo por lo menos tuve la fortuna, el privilegio también de conocer a la profesora Andrés Lachevsky, por ejemplo, quien me abrió las puertas a todo este mundo en donde están pasando muchas cosas, tanto en Chile como en otros países, en Latinoamérica, en torno a la demencia. Hay mucha gente muy motivada trabajando y me han recibido súper bien porque ven un valor en mí. Y eso es gracias a esa construcción de confianza y de redes que hemos hecho en estos últimos 2, 3 años. Así que... Gracias, Maca. Y un poco tomando tus últimas palabras y vinculándolo con lo que decía Ingrid y Giancarlo, se me vienen a la cabeza dos cosas. Una, que importante es darse cuenta, como decías tú, Maca, la posibilidad que uno tiene, la universidad como una plataforma para conectarse con el mundo, cosa que cuando estamos adentro no la vemos, ¿no? Uno como que se sumerge muchas veces o en los trabajos, o en el carrete, o en la vida universitaria, y te pierdes las posibilidades de escuchar cosas como las que estamos conversando, te pierdes la oportunidad a lo mejor de asistir a otros lugares, de vincularte efectivamente con lo que está sucediendo alrededor, que no es solamente ver noticias, que sabemos que son bastante amarillistas por lo demás. Entonces, de alguna forma, ese reconocimiento que se hace cuando uno está fuera también, ¿no? Decían ustedes, esto de estar lejos de la casa también trae cosas sin duda que son complejas, pero hoy día, como ex-faudianos y faudianos en el corazón, ¿cuál es el
aporte de una y un estudiante de la FAU afuera, porque los tres trabajan en áreas bastante relevantes, como yo les decía. ¿Cuál creen ustedes que es ese sello que les que traen de la Chile? ¿O cómo es ese diseñador de la Universidad de Chile que destaca en los ámbitos donde ustedes están hoy? Que los hacen justamente lo que tú dijiste, Maca, ¿no? Que confían en lo que soy capaz de decir y confían en lo que soy capaz de aportar, y que es lo que ha vivido Ingrid de alguna manera y Giancarlo también, ¿no? Cada vez que los han invitado a ser parte, forman parte de asesorías, consultas, formaciones, etcétera. ¿Cuál creen ustedes que es ese sello? Que tiene que tiene que ver mucho más allá con las herramientas tecnológicas que en la FAU sabemos muchas veces no están, que tampoco somos una facultad rica en ningún caso, por lo tanto, vivimos en una precariedad muchas veces, pero somos capaces de desarrollar algo más que nos permite volar tan alto como lo han hecho ustedes. Ahí dejo abierto para que abran y conversen entre todos y todas. Yo diría que con el tiempo uno se da cuenta que quizás son más las habilidades blandas que las habilidades duras. Porque las habilidades duras se consiguen seguramente estudiando en la universidad, pero también hoy en día hay tantas maneras también de capacitarse, de entrenarse, de conocer ciertas cosas, hay tanto acceso al conocimiento y a la información que no digo que dé lo mismo el lugar donde uno estudia, para nada, obviamente hay ciertos enfoques, ¿cierto? Y hay ciertos pluralismos que nuestra universidad tiene, por ejemplo, y en ese sentido no da lo mismo, pero yo creo que la cosa, a mí por lo menos lo que me dejó como más relevante para el trabajo en el futuro tiene que ver con las habilidades blandas, tiene que ver con el hecho de que nuestra facultad, o la Chile en general, ¿cierto? Es un lugar muy diverso, es un lugar, ¿cierto?, donde se encuentra, uno ve, y yo, siendo muy sincera, yo venía de un colegio privado y me encontré en la Universidad de Chile con un mundo que no conocía. Y en ese sentido, efectivamente, esa visión de las diversidades que existen, de las diferentes personalidades, de los diferentes talentos, desde los compañeros que a lo mejor eran mejores para el render y otros que eran mejores para el concepto, un poco como entender y eso un poco llevándolo después al futuro, ¿no? Se traduce en que también, sobre todo en contextos también súper pluriculturales como los que nos encontramos los tres, se traducen en un poco como una preparación para trabajar en estos contextos culturalmente plurales, entendiendo la cultura no como el origen geográfico de donde viene, sino como digamos, las afiliaciones culturales a las que uno se siente representada, ¿no? Desde el veganismo hasta los equipos de fútbol, etc. Por lo tanto, para mí son las habilidades blandas, tiene que ver con conocer y aceptar esa diversidad, saber aprender a trabajar en equipo con todo lo que eso conlleva. Tiene también, la FAU seguramente te crea un cuero de chancho y una resistencia tremenda a la precariedad. Y que además si uno después trabaja en la academia en general, no solamente en Chile, pero también entrando en contextos de académicos afuera, la precariedad es como una constante en todos los países, no solamente en países como Chile. Entonces, seguramente tenemos una resistencia fuerte, tenemos la capacidad de hacer mucho con poco, seguramente yo creo que eso también te lleva a desarrollar, a tener un desarrollo creativo relevante. Y seguramente a nivel de contacto con las diferentes realidades que existen y las diferentes afiliaciones culturales, yo creo que para mí eso fue quizá el regalo más grande que me dejó la FAU. Qué bonito lo que dice Ingrid, porque finalmente esa demanda constante, ¿no? del estamento estudiantil sobre salir de la precariedad, si bien es necesario, obviamente, y todos quisiéramos que fuéramos para allá, es lo que tú dices, nos da ese sello de ser un poco más creativo, de busquillas, ¿no? De resilientes también, de alguna u otra manera, frente a lo que te rodea. Maca y Jan. Sí, a ver, no sé si estoy tan de acuerdo con este tema de la precariedad, o sea, definitivamente te hace, te genera o te potencia esa resiliencia. Sin embargo, creo que no es algo que
debemos enamorarnos, digamos, ¿no? Creo que debiese transformarse en un valor. Al contrario, o sea, no significa que porque sea así siempre tenga que ser así. Obvio. Lo que yo creo que me dejó, sí, y parecía quizá la situación de Ingrid, yo creo que también venía de un colegio privado, de región, y, y la FAU me expuso a una rica diversidad de personas. Um, yo creo que, sin ser cliché, pero yo creo que la FAU a mí me llenó de los valores y principios como orientadores de la Chile. O sea, yo creo que es algo que de todas maneras a mí me hizo sentido. Yo creo que nunca lo había pensado, pero probablemente yo estoy haciendo lo que hago básicamente porque de ahí vengo, ¿no? Un alma mater de 100%. O sea, el compromiso esencial con el interés del país, la igualdad social, la igualdad de género, el pluralismo, son valores más allá de ideologías, ¿no? Yo creo que eso al menos yo, cuando entré en el 2002 y hasta que salí en el 2008, lo respiré siempre. Y también lo luchamos siempre. Eh, Incluso siendo parte del equipo, del staff de la FAU, igual es algo que peleábamos siempre, ¿no? Entonces, y lo peleo hasta el día de hoy. Y que también hoy día se transforma en un interés político, y mi interés hacia la política también va por lo mismo, mi militancia, etcétera. O sea, yo es algo que a mí, de todas maneras, lo tengo impregnado, de todas maneras. Pero claro, yo creo que hay que hay que trabajar un poco en el discurso esto del tema de la precariedad, sobre todo porque es delicado considerando lo que como país estamos viviendo post revolución social, casi en el 2019, ¿no? Que no se haga costumbre. No, completamente de acuerdo y qué bueno que lo traigas a la memoria, porque efectivamente, claro, si descontextualizamos la conversación y nos quedamos solamente con lo de la precariedad y acostumbrarse, efectivamente tienes razón. Creo que verla como una ventaja en la capacidad de decir, ok, busco y establezco ciertos desafíos para generar cambios sobre la misma. Porque una cosa es acostumbrarte, como bien dices tú, a la precariedad y otra cosa es decir, cuánta inteligencia, y ahí me acuerdo de Osvaldo Muñoz cuando hablaba de pongamos la inteligencia a esto, que cuánta inteligencia o cuántas habilidades podemos poner al servicio de poder administrar esa precariedad de una manera que sea distinta, sin tener que parecernos ni a las grandes otras corporaciones o instituciones que tienen mucha más accesibilidad, sino que muchas veces tiene que ver con otras cosas que no necesariamente se refieran al dinero, ¿no? Y que tiene que ver con las personas, y que tiene que ver con las voluntades, y que tiene que ver con un sinnúmero de otras cosas que sabemos que cuando se ponen al servicio dan buenos resultados. Y uno de aquellos se vincula con lo que tú recién dijiste, para mí a lo menos, que el estallido social tuvo que ver con esa voluntad de salir a la calle y de demandar un cambio, que lamentablemente para mí, no terminó siendo en el último plebiscito de salida como yo hubiese esperado, pero sin duda que marcó un hito y una forma de hacer las cosas distintas. Entonces, claro, una cosa es quedarse calientito y regalón en el espacio precario y otra cosa es decir, ok, ¿cómo cambiamos esto? ¿No? Pero yo iba un poco a esa precariedad como esa posibilidad y oportunidad de plantearte una manera de ver la realidad desde otro lugar y decir justamente, no me acomoda esta precariedad. Sin embargo, con ella soy capaz de reinventar y de reformular nuevas maneras de gobernar, nuevas maneras de relacionarse, nuevas maneras de volar, de pensar, de querer alcanzar cosas que uno espera también, no solamente para ti, sino para todos y todas. Así que gracias por eso también. Maquita. Algo que me gustaría agregar, porque concuerdo con todos ustedes en el tema de ser resiliente, ¿cierto? Lo que te enseña la FAO de trabajar con poco, y que también
te quiebra un poco el espíritu la FAO, ¿no? Entonces, pero no siempre en el mal sentido, sino que te empuja un poco a siempre tener que probarte a ti mismo, ¿cierto? Y siempre estar como superándote. Bueno, en mi caso, yo no sé si será para todos igual, pero siendo siempre cuestionado, ¿cierto? Si te tocaron los profes difíciles. Tiene un estándar, que es un estándar que creo que no está en todas las escuelas. Que yo he conocido estudiantes o, bueno, gente que ha salido de otras escuelas de diseño, que de pronto no sé si trabajan con el mismo estándar con el que, no estoy diciendo que somos expertos en todo, ni somos perfectos en lo que hacemos, sino que siempre estamos tratando como de ir un poco más allá, ¿cierto? Como de llevar las ideas más allá. No quedarnos como con la solución fácil. Siempre estar como probando por qué lo que estamos proponiendo es de esta forma y no de otra, y por qué es creativo y por qué es innovador, etc. Yo creo que eso es algo que si me enseñó FAU, que me traigo de la escuela, también de la herencia de la Universidad de Chile, ¿cierto? Siempre tratar de salirse un poco de la caja. Eh, eh, y iba a agregar otra cosa más y creo que lo olvidé, pero si vuelve se los comento. Pero Si se acuerda, nos dice. eso. Oye, y con respecto, ya una última pregunta, porque estamos cerca de una hora, pero para que podamos seguir abriendo el micrófono. Justamente con lo que ustedes estaban diciendo de esto que nos deja la FAU, ¿no? Y que les dejó a ustedes particularmente, yo no estudié en la facultad, yo solamente soy profe en la facultad. En la época en que yo estudié, la FAU estaba cerrada. Todas estas reflexiones y este pensamiento crítico que nos promueva también a hacer cambios dentro de ese lugar. Pero nos encontramos hoy día, y se los cuento porque de alguna manera Ingrid también ha estado más al tanto, pero porque está conectada con el seminario y con título. Hoy día nos encontramos con una generación que viene, yo podría decir, de capa caída de alguna u otra manera. Esta virtualidad que nos obligó de alguna manera la pandemia, y esta vuelta a la presencialidad este año ha generado muchos resquemores, muchas aprensiones, una falta de comprensión porque no vivieron sus primeros 2 años. Estoy hablando de chicos y chicas que hoy día están en un tercer año, no así los de primero que tienen el privilegio de poder entrar a una presencialidad, pero las últimas 2 generaciones, 2020, 2021, tuvieron que vivir lo que significaba estar en la FAU tras la pantalla y se perdieron gran parte de ese espíritu FAU, ¿no? Y nos encontramos con generaciones también a nivel mundial. Hoy día escuchaba por ahí que 1 de cada 5 personas en Chile tienen problemas de salud mental, y a nivel mundial esto ha afectado de una manera que cada vez va más increciendo. Lo que hace complejo vincular la salud mental, el estrés, esa precariedad, esa rigurosidad dentro de la FAU a proyectarse de alguna manera, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes hoy día a las y los chicos que están dentro de la facultad en este momento, que están en una generación post-pandemia, peripandemia, interpandemia, porque yo creo que estamos en todos esos lugares aún, con grandes efectos económicos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, donde a nivel político, ¿no es cierto?, se han levantado nuevas voces y también han aparecido viejas, otras, en el caso de Italia, ¿no?, donde aparecen unos lados bastante más conservadores. Entonces nos encontramos con esta dicotomía de una generación que viene de alguna manera dañada en lo emocional y en el espacio físico, no haber podido estar presencialmente en lo que significa estar en los primeros años, lo fuerte de lo que significó para muchas familias, no solamente la pérdida de seres queridos, sino también el poder estar hacinado muchas veces en sus casas. Hay un sinnúmero, una combinatoria de elementos que se han dado en estos 2 años, casi 3 diría yo, que hacen ver muy complejo el futuro hacia adelante. ¿Qué es lo que ustedes podrían decirle, o el consejo, o la reflexión, o la invitación,
que le harían ustedes a las y los estudiantes de la facultad en este momento, y no solamente a los de la FAU. Yo creo que a cualquiera que en este momento está pensando en una carrera como el diseño, decir, ¿a dónde va? ¿Por dónde me voy? O confiar en un futuro. Sabemos que a esto, si le sumamos la crisis ambiental y otras cosas más, se hace más difícil aún todavía. No es por poner un panorama negro, pero es una realidad que hay que enfrentar de alguna manera. ¿Cuál creen ustedes que serían esa conversación de tú a tú si pudieran tener con una chica o un chico que está estudiando hoy día diseño y particularmente la FAU? Eh, me gustaría partir a mí ahora. Creo que, y voy a ser bien crítica aquí, y creo que no depende tan solo de los estudiantes en este caso, creo que estamos pasando por una crisis global, entonces, claro, todos tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar nuevas formas de aprender de la mejor forma, ¿cierto? Buscar un estilo de aprendizaje, qué sé yo, pero creo que también pasa por la capacidad que tengan la facultad o las escuelas, ¿cierto? Para adaptarse a esa realidad. A mí me da la impresión de que de pronto en FAU las cosas pasan un poco lento, ¿cierto? Yo estuve los 2 primeros años de pandemia, creo, no, perdón, estuve un año de pandemia solamente como ayudante y vi muchos problemas de adaptación. Entonces, creo que hay que apurar un poco más ciertos procesos, ¿cierto? Trabajar desde el minuto cero en protocolo, ¿cierto? Eh, preguntarles también a los estudiantes qué es lo que ellos esperan, porque las expectativas también juegan un rol súper importante en la salud mental. Todos tenemos expectativas de cómo deberían ser las cosas y de pronto cuando no se cumplen, ahí ya empiezan a haber problemas y a todo eso se le suma la carga mental de un montón de otras cosas, la familia, qué sé yo. Entonces, eh, creo que en ese sentido, la escuela, los docentes también tienen que adaptarse un poco más a los estudiantes y, y ante todo tener empatía. Y bueno, y eso pasa también para el otro lado, ¿cierto? Que los estudiantes siempre eh, 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 partan el día con empatía hacia el profesor, o sea, va hacia los dos lados. Trabajar en conjunto, ¿cierto? Porque todos tenemos necesidades, todos tenemos prioridades, entonces la idea es como llegar a un punto medio en el que se estén satisfaciendo para los dos lados. Eh, Así que eso, yo no creo que haya como una única fórmula para hacerlo, porque además las generaciones de ahora son impresionantes y son fascinantes. A mí, yo me creo vieja, pero me cuesta un poco relacionarme o ponerme en el lugar, o no sé, a veces hasta entender las nuevas tendencias, y es bueno eso, como que el diseño los últimos años ha cambiado mucho. Entonces también como adaptarse a esos cambios a las nuevas generaciones y dejar a los chicos también redefinir el diseño, redefinir la forma en que quieren aprender eh, y estar abiertos a eso. Por ahí las mallas quizás deberían cambiar más a menudo, no después de 10 años o 20 años. La última malla no sé cuántos años duró, se cambió hace poco, yo sé, y que es maravilloso que se haya cambiado, pero de pronto las mallas quizás deberían durar menos o tener esa facilidad o flexibilidad para ir adaptándose a las nuevas generaciones y las necesidades que van teniendo. Así que, bueno. Ese es un buen punto, Maca. Gracias. Gracias. Ingrid, Jan. Cachipún. Dale nomás. No, dale. No, sí, yo estoy súper de acuerdo con la Maca y quería agarrarme también un poco de eso último que dijo. Yo creo que hay varias cosas, como voy a tratar de ser breve con cada punto, pero por una parte, yo creo que hay que tener una empatía general, como decía la Maca, para todos los lados, o sea, con los niños, con los grandes, con los profes, con los alumnos, con todo. Y de alguna manera lo que yo saco como en positivo de este extrañísimo periodo que nos tocó vivir, esta crisis mundial que estamos viendo todavía, además,
que es algo que, digamos, nadie de los que están vivos en el mundo había vivido esto, entonces obviamente nadie sabe cómo comportarse. Pero yo creo que al menos en mi experiencia personal y en la experiencia en el aula o experiencia con los estudiantes, yo valoro muy positivamente que es como que se cayeron las barreras del un poco como de lograr hablar ahora un poco más de la salud mental. A mí me pasaba mucho antes que los estudiantes a lo mejor no entregaban un trabajo, no llegaban, no se comunicaban, nada, y ahora, sobre todo con la relación tú a tú que se genera un poco con el profe, con un poco como esa lejanía, cercanía de la pantalla, ¿no? Y de alguna manera en los últimos años he tenido muchos más estudiantes que me han comentado que no están bien, que necesitan apoyo, y uno también como profesora, eh, tener la empatía para saber guiar un poco esos procesos hasta donde se puede con las competencias que uno tiene, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, yo creo que yo soy súper como enemiga de esas visiones como de todo tiempo pasado fue mejor. Creo que cada generación trae lo suyo, y la pandemia y el paso digamos, a lo remoto y a la enseñanza en lo remoto, más que lo que primero quizás en un momento vimos como una dificultad o como o una tremenda amenaza a lo que conocíamos hasta ese momento, se transforma, ¿cierto? Y se transforma en una oportunidad de cambiar los lenguajes, de a volver a adaptar los tiempos de enseñanza, de acercarnos como profesores al modo en que hoy día se relacionan los estudiantes que tenemos, ¿cierto? Con la tecnología, con las maneras de aprender, con entender que la fuente de conocimiento no somos nosotros, sino que hay múltiples fuentes de conocimiento, y que seguramente podemos estar ahí para apoyar esos procesos, que son procesos tanto de aprendizaje, de, como decíamos antes, habilidades duras, qué sé yo, pero también entender que la universidad todavía es un proceso formativo, y desde ahí entonces hay personas que están creciendo con nosotros, como también nosotros como personas estamos creciendo al aprender a guiar a las otras personas con las que tratamos, ¿no? Eso por otra parte. Y también desde ese punto de vista, yo le diría a los estudiantes de diseño mm, que pongan los discursos que ellos quieran poner dentro de las clases, que lleven sus intereses, los intereses desde sus lenguajes, desde sus plataformas, desde sus redes, desde las maneras, lo que para ellos es lo que están sintiendo y lo que quieran comunicar, e instalen esos discursos y esos nuevos lenguajes dentro de la sala de clases. Porque eso va a ser positivo para todos, se van a sentir también representados, van a sentir que de alguna manera tienen algo que decir, y van a sentir que las clases también son más suyas, ¿cierto? Y por otro lado, eso como profesores nos obliga a estar en constante actualización, y nos obliga, suena feo, pero también yo creo que a la larga nos rejuvenece. Y eso tiene mucho que ver con la educación, el hecho de estar siempre en contacto con las generaciones más jóvenes, con esos lenguajes, con esas maneras de vivir y de ver la vida, es algo que nos mantiene como académicos, como profesores, de alguna manera más jóvenes, o siempre jóvenes, en ese contacto con esa realidad. Lo mejor que uno puede hacer a medida que va envejeciendo es tener cada vez más contacto con las generaciones más jóvenes, porque esas van a ser las generaciones que van a guiar el mundo cuando a nosotros nos toque estar en la tercera edad, ¿no? Por lo tanto, yo por lo menos creo eso, o sea, yo abrazo mucho estos procesos, y creo que también como profesores a veces tenemos que decir, yo tampoco estoy bien, también estoy viviendo una crisis, una pandemia, no somos estrellas, ¿cierto? Que podemos guiar con todo, ¿cierto? Que podemos llevar todo adelante, y esa conexión más humana es algo que yo de verdad que agradezco de lo que fue dejando la pandemia, ¿cierto? En algunas de las cosas positivas que dejó. Así que eso por mi parte. Eso es muy cierto, ¿eh? Yanka. Ya, ¿por dónde parto? Salud mental. Yo soy una persona que ha tenido terapia desde los 2020, 2019, todo medicamento antidepresivo. Hablo completamente de forma muy amplia y abierta y honesta respecto al tema de salud mental, y trato de promover que otros también lo hagan, sobre todo hombres, digamos.
A mí, por ejemplo, la muerte del gato, a mí me me revolvió, heavy. Al gato yo no lo veía desde quizás como 3 años antes que se muriera, digamos. Para quienes están viendo y no son faudianos, el gato era un ícono, una persona ícono de la FAU. Al tal punto que me hizo escribir un blog en Medium sobre salud mental. Que lo hice como un ejercicio personal, digamos. Y fue la primera vez que me di cuenta de que porque cresta, disculpen el francés, digamos, pero es un tabú. ¿Por qué no podemos hablar de que podemos estar mal? De que la felicidad no es una norma, de que, etcétera. Creo que hay un estigma ahí súper grande que tenemos que tratar de romper. Y como educadores, yo no me considero un educador, pero quienes son parte del equipo FAU tienen una responsabilidad enorme en ese sentido. Eso por una parte. La Chile tiene como parte de uno de sus valores este cultivo armónico de la disciplina, de las disciplinas. ¿Sí? Al estar uno de los como algún miembro de su podríamos decirlo como de su comunidad en desarmonía, desarmoniza todo el sistema, ¿no? Por lo tanto, creo que es hora y aquí sí, cero políticamente correcto, es hora que la FAU se ponga las pilas en ese sentido. Creo que, y si ya se puso las pilas, que se las ponga más, digamos. Y en esta lógica de que también hablábamos de cultivar o estar como comprometido generalmente con el bienestar del país, como Universidad de Chile, creo que podríamos incluso, así pensando en voz alta, influir en la ley de educación superior, en acortar los años del pregrado, por ejemplo, porque claramente son muchos y ese como itinerario formativo es desgastante, mental y físicamente. Y tiene precariedades que también son desgastantes física y mentalmente. Entonces, si ya vemos que eso está funcionando y que no estamos haciendo lo contrario de este valor del cultivo armónico, bueno, claramente no estamos cumpliendo con ese valor, con ese checklist. Entonces, ahí definitivamente hay harta tarea que hacer, harta tarea que hacer. Sin embargo, lo que han hablado, o sea, estamos en la época de las crisis. La pandemia gatilló un montón de problemas que hoy día probablemente ni siquiera los visualizamos. Pero a menos que seas una persona que te dedicas como a las ciencias, como foresight o como diseño de escenarios futuros, yo creo que el mayor aprendizaje que a mí y a mi familia nos dejó la pandemia es que hay que proyectar a largo plazo, ¿cierto? O sea, como vamos en el día a día, seas estudiante de diseño o no, yo creo que la única pregunta que te recomiendo hacer, y yo tengo cero contacto con personas como sub 30, de hecho, como estaba tratando de hacer, aparte de mi hermano, mi hermana y primo y qué sé yo, pero cero contacto. Entonces, pero esto es algo que yo se lo recomiendo a cualquier persona, realmente, como basta proyectar, no tiene ningún sentido. Al menos no a largo plazo. Pero es un problema sistémico. Yo creo que la recomendación, o más que nada una pregunta que yo le haría a una persona FAU, que yo asumo que está sintonizado o sintonizada con estos valores que hablábamos de la Universidad de Chile, sería: ¿cuál es tu lugar en el cambio? O sea, ¿cuál es tu lugar? ¿Qué rol quieres jugar? Más allá de a qué te quieres dedicar, cuáles de las subdisciplinas del diseño quieres estudiar o desarrollar en el futuro. No, vamos, desenamorémonos de la solución
no nos enamoremos del problema, pero sí hagámonos esa pregunta. O sea, vamos viendo qué cosas hoy día te mueven. Ahorita la Ingrid hablaba harto del tema de la pasión también. Pero ¿cuál es el lugar que tú quieres jugar hoy día, el próximo mes, hasta aquí a fin de año? Quizás. Y vamos construyendo como el camino hacia allá. Y ahí también el rol de mentores o el rol de coach casi de las profesoras y profesores de la universidad, de la facultad, es fundamental. No necesariamente para ellos ser una imagen que el pupilo debe copiar, sino más bien para hacer el vínculo quizás con otros, ¿cierto? Y ahí también otra crítica políticamente incorrecta con respecto a la FAU es que la FAU está muy desconectada con el medio. Está muy desconectado con las problemáticas del país y cómo eso permea a los estudiantes, cómo eso se transforma en acciones concretas más allá, y aquí un poco como más allá del paper, más allá del simposio, más allá del seminario. ¿Qué estamos haciendo concretamente en el taller o en estudio, creo que se llama proyectos hoy día? Que está realmente vinculado con una problemática que está sufriendo X población o X como segmento social del país. Y cómo podemos nosotros desde el diseño o desde la lógica transdisciplinar aportar. Y eso lo vengo escuchando desde que yo era estudiante y eso fue hace mucho. Así que nada, eso dije varias cosas. Uy, no, las tremendas reflexiones que me han dado hoy día los tres, me las voy a, podríamos estar mucho rato conversando respecto de eso. Comparto las tres visiones indudablemente, creo que efectivamente hay una crisis y hay una crisis en la academia, ¿no? Y hay una crisis dentro de lo que somos nosotras hoy como profesoras y profesores también. Yo también soy bueno, dentro de mis habilidades soy terapeuta también, entonces creo que el hecho de haber tomado la decisión de ser terapeuta en paralelo a ser académica de la facultad tiene que ver justamente con eso que pasaba y que mencionan ustedes que te encuentras en la sala, ¿no? Al ver que la gente necesita otras vías para poder conocerse, encontrarse, definir su lugar en el mundo también. Y si uno los puede facilitar, yo creo que es parte del ser profesor y profesora, y es una obligación el serlo. Pau, sorry que te interrumpa. Yo creo que también hay que ser consciente que no todos tenemos las capacidades. Y no todos los profesores tienen que actuar así. Indudablemente que no. Estoy de acuerdo contigo. Pero tenemos un poco más de herramientas, o debiéramos tener un poco más de herramientas de manejo en ciertas situaciones, como decía la Maca, ¿no? En situaciones de crisis, saber que si yo no las tengo, las puedo derivar a otro, pero no ser tajante no ser tajante y tal vez muchas veces prejuicioso frente a las situaciones que te encuentras con los y las estudiantes sin saber qué es lo que hay detrás. Y yo creo que hoy día, con todo este tema de la salud mental que se ha abierto, uno antes de emitir un juicio, por lo menos eso sí puedo contarles que está en la FAU, antes de emitir un juicio aquí pasa algo. Hay algo que está pasando que se genera lo que se está generando. Entonces, más que sacar el látigo, como de alguna manera pasaba antes, ¿no? Es momento, a ver, conversemos, veamos lo que está pasando, abordar el problema ya sea a nivel de sala o a nivel personal y derivarlo a quien tú creas que es necesario derivarlo, ya sea con la dirección de asuntos académicos, con la asistente social, la psicóloga, etcétera. Esa es en la primera parte. Y lo segundo, y esto ya como para ir cerrando, con el tema de lo que tú dijiste, Yanka, como ¿cómo me veo yo? ¿Cuál sería el proyecto como diseñador o diseñadora futura? Yo creo que efectivamente primero está en reconocerse quiénes son, quién soy yo hoy y abrazar un poco lo que decía la Ingrid también, ¿no? De abrazar un poco esto de que tú puedes también reinventarte, reformularte en el lugar donde tú quieras. No necesariamente tiene que ser la disciplina ¿cómo se dice? Como correlacional, ¿no? Perfecta, como uno casi foliada, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, no. Yo creo que hay muchísimo más que eso. Sin duda hoy día es un desafío enorme porque nos encontramos con una generación que está aprendiendo a ser universitario después de 2 años
Entonces, ahí recojo la posta, ¿no? ¿Cómo es ser académico con una generación que llega así? Y es como tener que irse para atrás de alguna manera, ¿no? No puedes exigir lo mismo. Entonces, nos encontramos entrampados y ahí aparece la salud mental de los académicos de cómo enfrento esto. ¿Te tengo que bajar los brazos y no pedir lo mismo y dejar de pasar el programa? ¿Y tengo que readecuar los años de pregrado o tengo que buscar una manera distinta? Pero claro, la universidad y sobre todo la Chile tiene un sistema que es bastante como de los caballos, no va dirigido y usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Entonces también te entrampas porque quisieras mayor libertad y se ve más complejo. Pero bueno, estamos en este desafío a nivel global, en todos los ámbitos, y creo que como diseñadoras y diseñadores tenemos esa capacidad de volver a decir, bueno, seamos más creativos aún y busquemos una forma, si es lo que te apasiona es la academia, si lo que te apasiona es seguir desarrollando, formulando y seguir aportando de alguna manera. Hay gente que lo puede hacer directamente en la institución. Yo creo que hoy día, Yanka, a diferencia de hace un par de años atrás, hoy día hay acciones concretas mucho más pequeñas que tal vez no se ven, pero sí las hay. Las hay en el interior de los talleres, las hay en el interior de los núcleos de estudio. Ya no está tan fuertemente vinculado el tema del paper y al académico que lo tiene que hacer. Yo creo que vemos gente que trabajamos en territorio, hay gente que se vincula con otras instituciones y que quiere aportar. Y yo creo que eso también lo ha traído un poco la nueva manera de gobernar que trae este nuevo grupo, ¿no? Con el gobierno de Boric, que por muy cuestionado que esté, nos trae a colación el sácate la corbata y vamos con las manos a la masa, ¿no? Y es parte de lo que yo creo que uno tiene que hacer también a todo nivel, ahí con la universidad, con la carrera que estoy estudiando, es como no reflexionar tanto, no pensar tanto, no proyectar tanto y hacer haciendo constantemente, aprender haciendo en terreno, en contexto, creo que, y esa es la misión de alguna manera y el espíritu del diseño, creo yo, estar ahí, porque como decían ustedes, esto va muchísimo más rápido de lo que uno se puede imaginar, muchísimo más rápido. Si antes era de un semestre a otro, ya es de semanas. O sea, está vivo, demasiado vivo, diría yo. Quiero agradecerles a los tres, qué ganas de tenerlos aquí, conversar y a tomarse un cafecito ahí a la Plaza Bolsillo hoy día en la FAU, que tiene un lugar tan rico que Giancarlo no conoce todavía, la Maca sí lo conoció, la Ingrid también alcanzó a conocerlo, pero tenemos unos espacios ahí que estamos desarrollando este pensamiento crítico y donde de alguna manera nos chasconeamos y comemos papas fritas y tomamos café y podemos imaginar que todo es posible. Nada, les dejo abierto si quieren despedirse, decir algo más y ver que nos podemos juntar en algún otro momento. Pues. Gracias, Paula, por la invitación. Súper interesante, además súper rico verlos de nuevo, a Giancarlo y a la Maca. Y súper interesante, me voy con hartas reflexiones a seguir pensando y seguir viendo cómo podemos contribuir desde el pequeño que uno tiene al resto. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Ingrid. Nada, gracias, Tomás. Muy esperanzado con verte también a ti, Pau, ahí liderando el departamento. Así que Vengan. confío en que va por buen puerto. Gracias, querido. Los voy a esperar. Yo también bien contenta de haber vuelto a verles a todos ustedes. Y bueno, yo estoy por aquí. Giancarlo no nos conocíamos. A ver si nos conectamos por Twitter. Ahora yo tuiteo todo. Una súper buena herramienta. Y nada, decirle a los chicos si es que todavía están por ahí o si ven esto hasta el final, que aprovechen estas mismas temáticas de salud mental, de salud cerebral, de calidad de vida, ¿cierto? Para hacer sus proyectos de taller, que aprovechen todos los proyectos que tengan que hacer y de verdad, si les interesa el programa en el que estoy o quieren saber más,
hay mucho por hacer en esta área y hay muchos recursos a los que uno puede postular, abiertos ahora, porque es una temática que de verdad no solamente le afecta a Chile en gran medida, pero sino que a todo el mundo. Entonces, de verdad que todo el mundo está preocupado de esto, así que es una súper buena temática para meterse a trabajar. Necesitamos más diseñadores porque nosotros de verdad aportamos mucho valor. Así que eso. Muchas gracias a los tres. Vamos a dejar, les pedí ahí a la gente, a los chicos y a la gente del equipo de Mundo FAU, que dejaran los contactos por si se quieren vincular con alguno de ustedes. ¿Vale? Un abrazo grande, espero verlos pronto. Vengan a Chile, a la Ingrid la verá, haré un par de semanas más. Giancarlo, ven. La Maca ya vuelve el próximo año, pero venga ahí con los Meiji y la señora y todos, vengan. La FAU tiene las puertas abiertas. Ahí te aviso. Eso, Abrazo. cuídense. Un Chao, beso, chao. que estén súper bien. Abrazo, Gracias. Chao, Venga. gracias, chao. Chao.